Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. En el programa hemos analizado en muchas ocasiones la estrategia marítima del país. Algunos alegan que esto no existe, pues no hay norte hacia dónde navegar. Incluso después de las amenazas del presidente Donald Trump de querer retomar el canal o de sacar la influencia china de las zonas aledañas al canal, por ejemplo, los puertos que están concesionados a Hutchinson Ports. Esto ha tomado cierta relevancia para los panameños. Sin embargo, todavía no estamos muy claros de lo que necesitamos hacer como país. No hemos dirigido, digamos, el timón hacia un horizonte que nos pueda dar mejores frutos. Vamos a analizar el tema hoy con Rommel Troch. Él es el gerente de Maritime Logistics Group, a quien agradezco por estar acá. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Rommel. Rommel, bueno, todo el mundo está esperando qué va a salir de la auditoría de Panama Ports. Y esa es una auditoría que prácticamente siento yo que tuvo cierta coyuntura entre las declaraciones del presidente Trump, que empezaron antes de que él tomara el mando, y la toma del cargo del contralor Anel Bolo Flores, que fue lo primero que dijo a los medios cuando se dirigió sobre su trabajo. ¿Qué esperan ustedes o qué esperaría usted de esto? Bueno, mira, una vez más, gracias por la invitación. Yo quiero plantear esto como una oferta país. El tema marítimo es una oferta país. La plataforma marítima de Panamá está toda interconectada. Y para que los televidentes puedan conceptualizar esto o ponerlo en contexto, hay que entender qué es lo que ha ocurrido en el tema portuario, porque no es un tema del día a día del panameño. Esto no sale todos los días en la televisión. Sale muy esporádicamente el tema marítimo, el tema del canal, el tema de los puertos. Ahora que el presidente Trump, que es una figura mundial, ha declarado sobre el canal y sobre los puertos, esto es noticia a nivel mundial. Así es. Panamá es el país más famoso hoy día en el mundo por el tema con Estados Unidos, junto con Groenlandia, Dinamarca, México y Ucrania. Entonces, la ganancia mediática de Panamá es enorme, que debe capitalizarla en otro segmento o en otra industria. Sin embargo, volvemos al tema portuario. Quiero decirte que, como planteaba anteriormente, esta es una oferta país. Cuando una línea, aquí tenemos que entender tres cosas. ¿Qué es el canal de Panamá? ¿Qué son los puertos y el canal seco que se ha construido en torno al desarrollo portuario? ¿Y cuál es el tema de las líneas navieras en Panamá? Todo esto está totalmente concatenado y tiene mucha relación con lo que plantea el presidente Trump. Todo está relacionado para que se pueda entender bien. Tú sabes muy bien que la narrativa ya cambió. Ya no es que los chinos manejan el canal. Ahora es que el canal está obsoleto. Son las últimas declaraciones de los funcionarios de los Estados Unidos. Ha variado de acuerdo a cómo pasa el tiempo, sí. Es verdad. Y en ese tema, tú puedes ver qué canal recibimos. Recibimos un canal obsoleto. Yo entiendo eso. Y fue desarrollado a un cuarto juego de esclusas que ya está prácticamente ocupado y es necesario ver la siguiente fase. El tema portuario es igual. Recibimos dos puertos obsoletos, Balboa y Cristóbal. Si tú comparas una foto de lo recibido en el año 77, que fue que recibieron los puertos Balboa y Cristóbal, fueron administrados por 20 años por la Autoridad Portuaria Nacional, que fue creada para ese efecto, y ves lo que se licitó, tú vas a ver que hubo muy poca variante en esa licitación. Eran puertos obsoletos. Pero Rommel, no podemos tener esa... Déjame terminar la idea. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a Balboa. Yo hice un Instagram sobre eso, justamente sobre las esclusas obsoletas y las esclusas nuevas, sobre las facilidades de Balboa obsoletas que se recibieron, donde no llegaban barcos portacontenedores. Y lo que existe hoy día, después de una inversión de $1.000 millones, en Balboa solamente. El puerto de Cristóbal, que es también el hermano de Balboa,
que fue construido por los norteamericanos por allá por 1915, 17, porque eran puertos militares para la estructura militar de los Estados Unidos en el Canal de Panamá. El puerto de Cristóbal, igualmente, era una estructura obsoleta. Ese puerto ha recibido una inversión de más de 500 millones de dólares. En total la inversión es de más de 1.500 millones de dólares en esos dos puertos. Yo te lo puedo dar el testimonio porque yo trabajé en Balboa y Cristóbal 13 años antes de que fueran privatizados. Y trabajé 17 años después de haber sido privatizados. Y tengo 10 años de ser consultor independiente. Entonces, yo estuve allí. Eso no responde la pregunta. Ese es un marco histórico interesante sí, para pero vamos a la pregunta ahora, vamos a la pregunta. Exacto. La pregunta es... ¿Qué esperan de la auditoría? Mira, el tema se enmarca en la seguridad jurídica. Porque cuando tú llegas a un país, ¿por qué tú crees que se dan el tema de los contratos ley? Porque no hay confianza en los gobiernos. Y cuando es un contrato ley, eso tiene cierta garantía jurídica. Un amparo, por ejemplo. Un amparo jurídico. Desde las primeras concesiones portuarias, la de Manzanillo International Terminal, se hace un contrato ley para blindar de los cambios de cada gobierno, porque cada gobierno viene con su librito. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Hay un librito nuevo. Porque, ¿cómo tú le explicas al mundo de que hubo una auditoría en el gobierno pasado del Estado, de la autoridad encargada de hacer la auditoría por parte del Estado, y ahora viene otra auditoría, desconociendo la anterior o reconociéndola, no sé si o reconociéndola o digamos, complementándola? O sea, ¿cómo se entiende eso? Mira, pero también viene la pregunta de cómo le explica al mundo que se vuelve a concesionar con las mismas prerrogativas, bueno, sin que el país pueda negociar con un canal ampliado. Porque no leíste el contrato. Sí, no lo leíste. No, el contrato dice claramente, mira, primeramente, en el barco portuario hay dos cosas que entender. Uno, todos los contratos son 20 años más 20 años o 25 años más 25 años. Todos los 5 contratos portuarios. Pero no tiene que ser automático. Voy para allá. Necesariamente. Bueno, entonces tienes que cambiar los 5 contratos portuarios. Los 5 contratos portuarios fueron equiparados e igualados. Todos son idénticos. Con Mireya, ¿no? No, la ley de la equiparación, esa ley se hizo en el gobierno del presidente Valladares, creo. Y esa ley de la equiparación está en el contrato ley de Colón Container Terminal. Ahí se incluyó la cláusula de la equiparación. Lo interrumpí. Quería que siga con el término de que son 25 años más 25 años. Sí, quiero que lo haga, pero tengo que hacer la pausa. Ajá. Y quiero regresar a esa idea para poder darle seguimiento a la entrevista. Correcto. Vamos a hacer la pausa, vamos a regresar enseguida con más. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con Rommel Troch, él es expresidente también de la Cámara Marítima de Panamá, pero yo lo que necesitaba retomar, porque antes de la pausa estábamos hablando acerca de la renovación, decía usted, automática de los puertos, de todos los puertos, no solamente de Panama Ports, los años que se renueva la concesión. Y quería que terminara la idea que estábamos hablando al respecto. Porque yo le pregunté que si era benéfico para el país, por lo menos haber hecho esa renovación sin haber contemplado otras cosas que están sacando ventaja a los puertos, como por ejemplo el canal ampliado, y no se tomó en cuenta en la renovación. Bueno, yo discrepo totalmente de esa opinión. No es una opinión, es una pregunta. Bueno, o la pregunta porque yo hice un artículo sobre cómo impactó la ampliación del canal en los puertos. Y el impacto es cero. Un artículo cero? Que te lo puedo enviar para que lo revises, ¿no? Con estadística de cuántos barcos llegan antes, cuántos barcos llegan después, cuánta carga llega antes, cuánta carga llega después. Ahora bien, volviendo al tema de las concesiones portuarias tienen una particularidad. Todas son 20 años más 20 años o 25 más 25. La de Corozal era igual cuando se planteó el pliego de especificaciones y yo lo leí todo casi. Y se planteó también 20 años más 20 años, la de Corozal. Entonces, ¿qué ocurre? Estas concesiones están muy ligadas al volumen de la inversión. Son inversiones masivas.
Un muelle, para darte una idea, un muelle es cualquiera, con 3, 4 grúas pórticos es más de 120 millones de dólares. Un muelle, tú estás hablando aquí que hay varios puertos que tienen 5 muelles, tienen 7 muelles y han seguido desarrollando. Cada grúa cuesta 10 millones de dólares. Yo no dudo que la inversión es amplia. No, pero voy a explicar por qué estoy dando el argumento. Entonces, ¿cuál es el argumento de esto? Que en los primeros 20 años no se recupera la inversión. Entonces, tú necesitas un scope de tiempo más alto para poder que el negocio sea rentable, para que tu inversión sea recuperable. ¿Cuánto ha ganado, por ejemplo? Déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Es que el programa es corto, Rubén. Sí, pues déjame terminar la idea. La idea es que, si no, atrás la inversión extranjera. Por eso Corozal no recibió oferta económica, porque el pliego decía que a los 20 años era renegociable el contrato. Entonces, tú no puedes invertir en 20 años, acabas de terminar la inversión y tienes que renegociar los términos y entonces tú no puedes aprovechar lo que invertiste. Ese es el concepto de la inversión portuaria. Si no, serían nada más 20 años y te vas para la casa, pero ninguno es así. Y todos tienen renovación automática en función de que tú tienes que cumplir con la inversión que te comprometiste a hacer y con todos esos compromisos que existen entre el Estado y el operador portuario. Ahora bien, tú dices que será negociado diferente. Todos están negociados iguales y el que venga, si le cambias las condiciones del juego, no vas a conseguir inversión portuaria. Yo lo que quiero entender es, si realmente, yo estoy entendiendo que todo mundo tiene una condición idéntica, pero ¿qué saca el país de esa condición idéntica? ¿Qué saca el país? O sea, mira, la verdad es que vamos a esa etapa. Si quiero realmente tener un provecho de los puertos como concesión, ¿qué estoy sacando? Estoy cediendo mi infraestructura, estoy cediendo mi espacio estratégico, geográfico a nivel internacional. Bueno, mira, el canal, ¿qué estoy ganando? Como te decía, sobre la investigación que yo hice, la ampliación del canal no ha impactado en nada el sector portuario. Pero tengo un canal igual por donde pasan muchos barcos. Voy al siguiente punto. ¿Cuál es el provecho que saca el país? Cuando tú licitas un puerto, tú no tienes nada que entregarle. Cuando tú licitas un puerto en Brasil, tú le dices, este país maneja 10 millones de TEUs de carga local. Cuando licitas en Panamá, Panamá no tiene carga, 0 carga. Y tú lo dijiste bien, te estamos dando una posición estratégica para que explotes. Tú inviertes, tomas el riesgo y tratas de atraer la carga. La carga que también está trayendo Cartagena, la carga que en el Atlántico, la carga que también la trae Jamaica, que ya ha estado en Jamaica y es una pelea que hay en el mercado. La carga que también se mueve en Lázaro Cárdenas. Ninguno tiene un canal. Ninguno está obligado pasar por ahí. Pero es que ese es la desconocimiento que hay de cómo funciona el transbordo. Por ejemplo, Balboa. Yo sé que el transbordo es diferente. No, te voy a decir cómo funciona el transbordo en Balboa. El mercado del Pacífico es uno, donde Balboa es el líder, pero tiene una amenaza de Lázaro Cárdenas en México, tiene una amenaza de Manzanillo en México, que entre los dos manejan 1.5 millones de TEUs, allá en el Pacífico, carga que va para Centroamérica que Panamá no ha podido capturar. Y Perú está manejando transbordo también. Entonces, cuando tú licitas un puerto, tú no me estás dando nada. A diferencia cuando tú le dices a una telefónica, aquí te doy 4 millones de habitantes para que le vendas celulares y le vendas internet. O cuando tú licitas la energía eléctrica, que tú le dices, aquí hay 4 millones de habitantes para que compren energía eléctrica tuya. Pero ahora, a los puertos no le estás dando nada, solamente la oportunidad de invertir y salir a buscar carga. Hutchison Ports, por dar un ejemplo, o cuál otro, porque para no personalizar la entrevista, no me interesa eso, simplemente que tengo esas cifras en la cabeza y no tengo otras. ¿Cuánto dinero han podido ganar a lo largo del tiempo que han tenido la concesión? Bueno, mira, esa es una información que quien la tiene es el Ministerio de Economía y Finanzas con la relación que hay entre las empresas portuarias, cuánto ha ganado cada puerto. El puerto más antiguo en Panamá es Manzanillo International Terminal. El segundo puerto más antiguo es Colón Container Terminal. Luego viene el paquete. Romel, tú debes de saber cuánto. Claro que no, eso no lo sabe nadie. Eso salió en la acta de la Junta Directiva cuando se renovó. Ahora mira, eso no es público. ¿Cómo no? Eso no es público. La acta de la Junta Directiva. Si tú la tienes, entonces tú la tienes, dilo. Yo no la tengo. Mira, el tema portuario. Tengo una cifra que no creo que es la. No, tienes que decirlo si la sabes, porque yo no la leí. Yo no la leí. Yo sí. Ni sé cuánto gana Manzanillo, ni sé cuánto gana Panamá Port, ni sé cuánto gana PCA. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, para que veas una diferencia en el negocio portuario, en Brasil, que maneja más de 10 millones de contenedores, usualmente
La carga que baja en Brasil es local y la carga que se va es local. Panamá no tiene carga. Entonces, ¿qué ocurre con el transbordo? Que el transbordo paga en tarifas. Eso es estándar internacional. Si un contenedor de importación paga $200, un contenedor de transbordo te paga 100, la mitad. Bueno, entonces, para resumir, Rommel, porque la verdad veo que el tema está... El tema es complejo. Sí, correcto, y es amplio, ¿no? Es amplio entonces, y no hay información como para poder argumentar mucho sobre yo algunas nada más cosas. lo que quiero entender, a su juicio, si en esta auditoría para Panama Ports no sale, o sea, sale amañada o sale diferente, ¿sería una violación a la seguridad jurídica? Mira, vuelvo a repetirte, todos los contratos están equiparados. Sí, pero todos los contratos tienen el mismo tratamiento. No por el equiparamiento de la concesión para 25 años más, sino por lo que son las contribuciones al Estado, o sea, Mira, por los pagos al Estado. Esa es la pregunta. Y todos los contratos de ley tienen cláusulas para tú sanear si hay alguna diferencia entre lo que tú dices y lo que yo digo. Pero eso no es motivo para quitar la concesión. No sé. Mira, lo que sí te puedo decir es una cosa. Nada más para entender el contrato. Te voy a explicar algo. En el tema portuario, Estados Unidos está interesado en los puertos, ¿verdad? Bueno. Y Estados Unidos solo tiene 2 operadores portuarios. Ports America y SSA Marine, que tiene un puerto en Panamá. Sí. ¿Tú cómo crees que se vería que le quiten los puertos a alguien y se los den a una empresa norteamericana? Ahora le voy a hacer otra pregunta para entender cómo puede ser el futuro portuario en el país. Déjenme hacer la pausa. Vamos a regresar enseguida. Y no es que no quiera publicar la cifra de no lo publica, que... porque yo no la tengo. Es porque no me acuerdo de la cifra real y no quiero cometer un error. Lo que yo pero se la voy a mandar. Lo que yo sé. Pero déjenme hacer la pausa, rapidito. Regresamos enseguida. Lo que yo... En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Rommel Troch nos habla, ex también presidente de la Cámara Marítima, hay que decirlo. A ver, Rommel, hay que puntualizar algunas cositas en este bloque que nos queda libre. ¿Usted ve que hay espacio para nuevos puertos en el país? Sí, cómo no. Sí, hay espacio. Pero la pregunta es, antes de que me responda, ¿cómo pudieran ser operados? ¿Pudiera estar el país, el gobierno, el Estado, con una participación mayor a lo que tenemos, hacer un partnership? ¿Le suena que puede ser benéfico? Bueno, primero que nada, como te decía antes, hay que respetar la seguridad jurídica y esperar el vencimiento de los contratos. Todos se han renovado, creo que hay uno por renovar. Creo que solo hay uno por renovar. Pero sí creo que hay más capacidad de mercado para construir más puertos. Y creo que hay que verlo en función de lo que hacen los grandes centros portuarios del mundo. Panamá es el centro portuario más grande de América para el transbordo. Okay. Singapur es el más grande de Asia. Jebel Ali es el más grande del Medio Oriente. Y Rotterdam es el del norte de Europa. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué han hecho? ¿Y cómo han manejado el crecimiento y el mercado? El caso de Singapur es muy, muy importante. Allá, bueno, tú sabes que allá es un país-estado y Singapur es dueño del puerto de Singapur y de todo su desarrollo. El país Singapur es dueño. Pero ellos han hecho algo muy interesante. Están cerrando su puerto viejo y han construido uno nuevo. Imagínate lo que es construir una facilidad nueva para manejar 35 millones, para moverlo, trasladarlo de un lugar a otro y además agregarle 20 millones más para tener 55 millones de TEUs en Singapur. Eso es una potencia. Eso es pensar marítimo y pensar en el futuro. Claro. ¿Y Panamá qué debe de hacer? Y entonces? Pensar en mantener el liderazgo de la región. Eso es Singapur. En Jebel Ali, también, que es DP World, un operador portuario muy grande, también hicieron una expansión para aumentar su capacidad a 15 millones de TEUs. Pero es un solo puerto, un solo operador, un solo dueño. Ya entiendo. Acá es diferente, Panamá es diferente. Rotterdam, que es una ciudad portuaria, que el Estado está muy involucrado. El Estado, junto con una empresa privada, alianza público-privada, hizo el relleno de 2.000 hectáreas nuevas mar afuera, para mudar toda su operación mar afuera. Me lo sé. ¿Verdad? Entonces, esos son los modelos que uno debe seguir. Bueno, y entonces, ¿eso es posible hacerlo aquí? Aquí es posible hacerlo. Pero estamos hablando de algo mar afuera. Estamos hablando de un relleno afuera en el Atlántico, que pueda acomodar todo lo que existe ahora. Yo diría que en el Pacífico, aunque el Atlántico también ya está saturado, y que esa parte que tú decías donde el Estado participa, que el Estado se involucre junto con una alianza pública-privada para hacer el relleno.
dar la concesión, incluyendo los operadores actuales, atraer nuevos y de forma tal que el Estado diga, bueno, ahora yo quiero cobrar más. Entonces, Pero ¿hasta dónde el mercado aguanta? ¿Por qué? Porque no es carga de Panamá, es carga de transbordo. Entonces, en ese mismo contexto, en el Atlántico había un desarrollo portuario que fue paralizado. sí. Cuando Varela trajo a los chinos, en Margarita se iba a construir un puerto chino. Sí. Ahí están las ruinas y no se construyó. Después se licitó de nuevo en el gobierno del señor Nito Cortizo y por alguna razón se ha paralizado y Isla Margarita no logra desarrollar su puerto. Ahí hay una capacidad como de 3 millones de TEU para hacer. Esa que podría hacerse. paralización, ¿eso es porque los puertos actuales no quieren competencia? Mira, pregúntate, eso hay que preguntarle a Nito por qué se paralizó ese puerto. Igual Porque que había todos los mira, hubo un contrato ley que se publicó en la Gaceta Oficial de una empresa que se llamaba Nortac Management junto Bueno. con Mediterranean Shipping Company para hacer ese puerto. Y créeme, la naviera Mediterranean Shipping Company tiene la carga. ¿Usted dice que se congeló tal vez o se paralizó porque eran chinos? No, acuérdate que eran 2 concesiones. Sí, bueno, en el la gobierno, primera, en de la gobierno de Varela Y- se canceló. Ok, y en la segunda. Y era de chinos, era empresa Y en la china. segunda no En la encuentro la segunda razón, eran a menos de que todos los puertos se hayan puesto de acuerdo y digan no queremos más competencia. No, lo que hay que preguntarle es al Estado. ¿Quién reguló el Estado en ese momento? Nito Cortizo. A los funcionarios de esa época hay que preguntarlo por qué se paralizó ese puerto. Pero usted sabe la respuesta. No la sé. Tú la sabes a lo mejor, porque eres periodista no, e usted investigadora. sabe Yo no más. la sé. Porque, dígame nada más para entender el concepto, el hecho de salirnos de la ruta de la seda, de la franja y ruta, ¿qué impacto puede tener en el sector marítimo, considerando las inversiones chinas en otras partes del mundo que usted mismo me las ha mencionado como competencias? Mira, esa pregunta es muy buena porque te voy a decir algo que no se ha conversado. La carga de China o de Asia que viene hacia esta región no la maneja la naviera china, la maneja la naviera. Estadounidense. No, no hay, Estados Unidos no tiene navieras. No, bueno, la manejan las la navieras de carga. Dinamarca, de Italia, de Francia y de Taiwán. COSCO, que es la naviera china, su porcentaje de movimiento en Panamá no es del 5%, que es la naviera de la República Popular de China, del Estado chino. O sea, su presencia en Panamá marítima es mínima. Toda la carga que tú ves en los puertos la maneja la naviera es europea y de Taiwán. Y te voy a decir algo, esa carga, mientras está en el puerto, sigue siendo responsabilidad de la naviera. El puerto solo es custodio temporal de esa carga, porque él recibe órdenes de la naviera, bájala aquí este barco y súbela al siguiente barco. Claro. Y el puerto no tiene nada que ver con esa carga, solamente es responsable ante la naviera de custodiársela. Entonces, ese mito de que Panamá está ocupado por los chinos es mentira, porque toda la carga, inclusive COSCO, este es un dato importante, COSCO tiene inversiones en Estados Unidos en puertos, pero en Panamá no tiene. Pero entonces, ¿en qué impacta a Panamá eso para En poder nada. concluir? En mi opinión, nada, porque te digo, si la naviera china de la República En la- China, en la parte marítima en la, no par- impacta. en la parte de carga, solamente maneja menos del 5% en los puertos de Panamá, no la impacta en nada. Si esa carga se va para Perú, por ejemplo, que dice que tiene un puerto nuevo allá en Chancay, el impacto es cero. Tú ves la cantidad de barcos de la naviera china en Panamá, no son ni 3 semanales, de un total de 50 barcos de contenedores que llegan semanales. Entonces, no importa, Para no afecta usted. en nada. Y la ruta de la seda En la para mí, parte- la ruta de la seda para mí no ha beneficiado en nada, solo ha perjudicado a Panamá. Mira tú. Gracias, Rommel, por estar con nosotros. Gracias a El ti. programa estuvo muy bien, pudimos agarrar bastantes temas, logramos abarcar algunas ideas y aclarar algunos conceptos. Gracias. Hoy Rommel, día gran- la noticia es que los puertos están congestionados. Sí. Y es verdad, están llegando a su capacidad Bueno, y se requiere más desarrollo Pero portuario. eso es una buena noticia porque Muy hay buena. expansiones. Gracias. Vamos a ver cuáles pueden ser esas expansiones en el futuro y quién las puede hacer. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.